Amén. Muy buenos días, iglesia. Gracias a Dios por este tiempo. Amén. Y espero que, así como recién cantábamos, ese sea el deseo, el anhelo profundo de tu corazón. Ser santificado por la palabra de Dios. Anhelar las cosas que agradan al Señor y aprender a rechazar las cosas que el Señor aborrece. Y Dios ha dado dos grandes recursos para que podamos crecer en esta santificación. Él dijo que fuéramos santificados en su palabra, en la verdad y la verdad de su palabra. Amén. Entonces, el siguiente gran recurso que Dios nos ha dado es todo el poder glorioso de su Espíritu Santo. Con esto quiero animarte a que puedas tener gran esperanza esta mañana por lo que Dios puede hacer en tu corazón. No tanto por tu capacidad de entender o de analizar, sino por el gran poder del Espíritu Santo. Si hay una gran necesidad en tu corazón esta mañana, hay un solo lugar donde puedes acudir, y es a la fuente de vida eterna. Amén. Así que mientras caminamos, y deberíamos reflexionar esto para iniciar, mientras caminamos en la vida cristiana, vamos a experimentar, es un hecho, mucha confusión, inseguridad y desánimo. Y puede ser que hoy te encuentres espiritualmente, emocionalmente, incluso hasta físicamente agotado. Tal vez no tienes una dirección clara en este momento, y lo que comienza a pasar es que tu mente está desesperada por encontrar esa dirección. Y lo que ocurre es que tu vida y tus acciones van a reflejar aquello en lo que tu mente está puesta. Y aquello en lo que tu mente se enfoca es lo que te controla. A veces la frustración, y también tenemos que reconocer esto, va a venir de cuestionarnos si realmente estamos viviendo como un cristiano debería hacerlo. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente estás capacitado para esta carrera? Experimentando culpabilidad y desánimo porque ves que tus esfuerzos no parecen llevarte a ningún lado. De hecho, te llevan al lado contrario, a tanto fracaso. Pero sería bueno revisar cuáles son estas áreas en las que estos fracasos, y lo pongo entre comillas porque deberíamos también de analizar a qué le estamos llamando fracasos. Cuando Pablo nos enseña sobre la lucha del creyente en Romanos 7, si recuerdan los versículos anteriores que hemos estado escuchando, y comenzamos a escuchar del apóstol Pablo que hay una lucha interna en nuestro corazón y que hay una batalla de que lo que queremos hacer, eso no hacemos, y lo que no queremos hacer, terminamos haciendo. Lo que pasa cuando escuchamos este texto es que encontramos cierto ánimo, porque en un punto de esta lucha podemos llegar a pensar de que no hay victoria. Pero Pablo termina apuntando en esta misma conclusión de la lucha que está exponiendo a que pongamos la mirada en aquel que nos puede dar la victoria, porque dice, miserable de mí, ¿quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? Pero seguidamente dice, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús. Entonces, cuando llegamos al capítulo 8, especialmente al versículo 1, y comenzamos a escuchar esta promesa del Señor, es de mucho ánimo para nuestro corazón, ¿no? Encontramos ánimo en escuchar que ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Sin embargo, hay un riesgo grande al escuchar una promesa tan contundente y pensar que podemos apropiarnos de esta promesa sin un examen profundo a nuestros corazones. Y si recuerdan, la semana pasada, Pastor Hamilton hacía la pregunta, ¿cómo estás seguro de que no estás condenado? ¿Qué te garantiza que estarás a salvo o que eres salvo? Y pensando en esta semana me surgió la duda, ¿es siquiera eso una preocupación para ti? ¿Qué tan a menudo estás pensando en esta pregunta? No solo la semana pasada que Pastor Hamilton la hizo, pero ¿qué tan a menudo estás haciendo este interrogante a tu corazón? ¿Qué me garantiza?
examinando el corazón para entender si realmente estoy seguro de que no seré condenado. O tal vez has hecho de Romanos 8:1 lo que muchas personas han hecho con Filipenses 4:13. Todos conocemos ese texto. Y lo que pasó fue que hicieron una especie de eslogan que te lleva a un positivismo y a una confianza falsa. Porque te gusta y te conforta lo que estas frases dicen, pero no has tomado el tiempo y la seriedad para examinar tu corazón a la luz de lo que realmente estos textos implican. Sí hay un gran riesgo de que podamos estar tomando la promesa en Romanos 8:1 con tal ligereza como tantas personas, y tan fuera de contexto como tantas personas han utilizado Filipenses 4:13. Si no lo conocen, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo pueden ver casi en cualquier vehículo de la ciudad. Por lo que podemos cometer el error de creer que no debemos pensar en estas cosas, ¿no? Como creyentes pensamos que si estamos cuestionando la seguridad de la salvación, o más bien examinando en nuestros corazones la seguridad de la salvación, estaríamos poniendo en duda la veracidad de la palabra de Dios. Entonces huimos de este examen y nos apartamos lo más que podemos de él, porque pensamos que sería incorrecto o hasta herético cuestionar las promesas de salvación que Romanos 8:1 nos expresa. De hecho, es como si no se nos permite dudar en la seguridad de la salvación, porque es completa en Cristo Jesús y ya no hay condenación para los que están en Él. Y sí, decimos amén a esa promesa y a esa afirmación, porque así es realmente. La pregunta es: ¿cómo estás seguro de que esa promesa es para ti? Entonces, si leemos nuevamente Romanos 8:1 al 4, en los versículos que hemos estado en las 2 semanas anteriores, en las semanas anteriores, dice así, versículo 1: por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, como cantamos ahorita, ¿no? Enviando a su Hijo propio, a su propio Hijo, en semejanza de carne, pecado, y como ofrenda por el pecado. Ese glorioso intercambio. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley, dice el versículo 4, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estos versículos están saturados del Evangelio, y si están saturados del Evangelio, también están saturados de la obra y de la presencia del Espíritu Santo. Y lo que Pablo hace en los textos que vamos a escuchar esta mañana, que son los versículos que continúan, Pablo no solo nos exhorta a examinar nuestra alma, y cuando digo exhortación, no debe entenderse como una reprensión, es muy diferente. Cada vez que nosotros pensamos en exhortación, pensamos en un regaño, pero lo que la palabra exhortación quiere decir sí es una amonestación, pero también implica que hay ánimo detrás de ella. Y eso es lo que Pablo hace en los versículos que vamos a leer esta mañana. No solo exhortarnos a examinar nuestra alma, sino a poner nuestra esperanza y confianza única y completamente en la obra de Cristo y de su Espíritu. ¿Pero para qué? Para poder experimentar la seguridad que Romanos 8:1 promete, y también para llevar una vida que evidencia que tenemos esa seguridad. Así que quiero pedirte que podamos orar esta mañana para que sea el Espíritu Santo precisamente guiando nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por el tiempo de las alabanzas también, Señor, que nos han hecho meditar, Señor, en tu preciosa obra en la cruz, Señor, y nuestra gran necesidad de ser santificados, Señor. Nuestra gran necesidad de examinar, Señor, y pedirte que seas tú quien escudriñe, Señor, nuestros corazones, lo más profundo de nuestra alma, Señor. Que no nos dejes, Señor, en un juicio superficial, en un examen superficial que provenga de nosotros, sino que tu Espíritu Santo llegue a lo más profundo de cada corazón en este lugar y pueda revelar la verdad de lo que tu palabra enseña.
Por favor, Señor, si hay alguna seguridad falsa en esta mañana en nuestros corazones, Señor, quítala y llévanos a la verdad, Señor, por medio de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor. Ayúdame, Señor, a expresar y transmitir, Señor, la verdad de tu palabra con el propósito para el cual fue escrita, Señor, para que las personas, Señor, puedan encontrar ánimo en ellas, Señor, que pueda traer fruto de arrepentimiento, Señor, y fruto de santidad para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de poder escuchar hoy tu palabra y por la confianza que nos da, Señor, y la gran esperanza en reconocer tu gran poder para transformar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, la cláusula final en el versículo 4, que dice, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, define las únicas personas que pueden apropiarse de la promesa hecha en el versículo 1. Básicamente está diciendo, no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, porque los que andan conforme al Espíritu son aquellos a favor de quienes la ley fue cumplida, es decir, los que son justificados. Y ahora que leímos la cláusula anterior, la última afirmación del versículo 4, al pasar a los textos de esta mañana, en el versículo 5 de Romanos 8, encontramos una conjunción que en griego es gar. En nuestras Biblias va a verse por qué, la palabra por qué. Y esta palabra o este término sirve para presentar una idea que explica la afirmación anterior. Por lo tanto, lo que Pablo va a hacer en los siguientes versículos es explicar la última afirmación que hizo en el versículo 4. Leamos Romanos 8, 5 al 11, y dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Poco confuso cuando vemos que Pablo, la sensación es que nos lleva de un lado a otro. Y lo que Pablo está haciendo no es una comparación en estos textos entre un creyente carnal y un creyente espiritual, porque no existe tal cosa como un creyente carnal. Es una comparación entre los dos únicos tipos de personas que existen en todo el mundo. De hecho, esta mañana en este salón, no importa cuál es tu profesión, tu posición social, tu nivel académico, no importa cuáles son tus preferencias, en este mismo salón solo hay dos tipos de personas: los que caminan y andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. La pregunta es, ¿cuál de ellos eres tú? Como les decía, después de leer el texto, estos versículos parecen redundantes. Es como si Pablo nos estuviera sacudiendo y llevando de un lugar a otro. Por eso cuando leí estaba llevando la mano de un lugar a otro, porque así nos trae los que viven en el Espíritu, pero si no está, pero si está, pero si no está. Pero lo que Pablo está haciendo no es que nos está llevando a confiar y después dudar o a estar confundidos. Él está siendo tan enfático en la distinción de vivir conforme a la carne y vivir conforme al Espíritu, porque lo que quiere es exponer el corazón del incrédulo y para que también el creyente se pueda examinar y realmente pueda experimentar que esa promesa de Romanos 8:1 es para él.
Y una vez que entienda las riquezas que hay en dicha promesa, pueda vivir la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo prometió. La vida abundante que viene de experimentar victoria sobre el pecado y la liberación de la esclavitud del mundo. Por lo tanto, si cuando estabas cantando, santifícame, no es un anhelo profundo de tu corazón, es una razón crítica para examinar si realmente estás conformado y deleitándote en el mundo o si realmente aborreces las cosas que este mundo ofrece. Pedro dijo en su carta, ustedes ya tuvieron suficiente de esas cosas. Por lo tanto, el corazón del creyente anhela ser libre de todas esas cosas que la carne le empuja a hacer constantemente y quiere vivir en pos de las cosas que agradan a Dios. Nuestro primer punto de esta mañana es: examina cómo andas, pero hazlo a la luz de las Escrituras. ¿Por qué el peligro principal es nunca tomar el tiempo o la seriedad para examinar nuestro corazón simplemente asumiendo de que estamos bien? Y vamos a ver eso un poco más adelante. Pero el segundo peligro es estar examinando nuestro corazón, pero bajo ciertos parámetros o bajo ciertos criterios que no vienen de la palabra de Dios. Y podríamos ser como las personas que menciona Juan 3:20, que dice que son los que huyen de la luz porque no quieren que sus pecados sean expuestos. Constantemente estás corriendo de la exposición a la palabra. El hecho que estés aquí sentado, escuchando la palabra de Dios, no quiere decir que voluntariamente te estés exponiendo a ella, porque puedes salir tan cerrado en tu corazón que todo lo que se dijo jamás va a traer luz a tu vida. Y sabemos que eso es una obra del Espíritu Santo, pero el hecho de que haya un anhelo porque la obra del Espíritu Santo se haga en tu vida es evidencia de que estás verdaderamente viniendo a la luz y no estás permaneciendo en oscuridad. Entonces, como les decía, uno de los peligros más grandes es creer que no deberíamos preguntarnos si somos salvos. Y yo les explicaba, no es cuestionando la seguridad que Dios da en su salvación. Lo que estamos cuestionando es que si realmente gozamos de ella. Dios quiere que podamos experimentar tal seguridad y hay versículos que confirman esto. De hecho, un recurso muy bueno que el Señor nos dejó fue la primera carta de Juan. ¿Quieres examinar tu corazón? Ve a la primera carta de Juan, pero en ella también se encuentra que dice, podemos estar seguros de que amamos a Dios, sí cumplimos sus mandamientos. Entonces sí hay maneras de evidenciar si estamos caminando y Dios quiere que conozcamos esas maneras, de que podamos examinar nuestro corazón, probarnos y pesarnos y saber que podemos estar seguros en esta promesa. El problema está en que nadie quiere ser condenado y nadie en este lugar quiere decirse, yo estoy entre los que caminan en la carne. O yo estoy entre los que no son salvos. Nos gusta más pensar que estamos bien y que nuestras fallas o pecados leves, como queremos que suenen, o minimizarlos, no afectan nuestra manera de vivir o nuestro estado espiritual realmente. Y que en el fin todos vamos a disfrutar de esta promesa de salvación y estaremos siempre con el Señor. Queremos pensar que somos como los que andan en el Espíritu, pero que a veces caminamos en la carne. Y estos textos nos enseñan, no están enseñando eso. O andás en una o andás en la otra. No hay otra manera. Hoy estás caminando en el Espíritu o estás caminando en la carne. Pero caminar en el Espíritu no apunta y no quiere decir, como escuchábamos esta mañana, a una serie de prácticas morales que llevan a una perfección moral o una obediencia legal. Y tampoco caminar en la carne o en el Espíritu te está empujando a vivir en una dicotomía donde tenés dos tipos de actividades en tu vida, como todo lo que hago de manera secular y todo lo que hago de manera espiritual. Si estoy asistiendo a grupos pequeños y vengo todos los domingos, esos son muestras de que estoy caminando en el Espíritu. De manera que llenas tu agenda de actividades y en base a qué se inclina más, en lo que está más llena, entonces de eso tomas la definición de dónde estás caminando. Eso no funciona así. No estás separando actividades.
El caminar en el Espíritu es andar en el Espíritu en una vida absoluta, de absoluta dependencia espiritual. Y esto ocurre desde el momento en que reconocemos nuestra necesidad de la obra del Espíritu Santo para salvarnos y para darnos un nuevo corazón. Y de ahí en adelante, caminando en total dependencia del Espíritu. Segunda de Corintios 13:5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Y Gálatas 6:4 dice algo similar, pero que cada uno examine su propia obra. Y entonces, dice, tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. En ambos textos, Pablo está exhortando a hacer un examen individual. En el contexto de Corintios, los corintios estaban cuestionando la autenticidad del apostolado de Pablo. Pero él lo que está haciendo, él les dice, en lugar de estar tratando de examinarme a mí, examínense ustedes mismos. Es como cuando nuestro Señor Jesús dijo en Lucas 6:41, ¿por qué estás viendo la paja en el ojo de tu hermano en lugar de ver la viga en tu ojo? Pero nosotros somos expertos en hacer eso y nuestra tendencia a la autojusticia nos va a llevar a hacer un examen falso, comparándonos con otros y no a la luz de las Escrituras delante de Dios. Entonces, examina si tu fe es genuina delante de Dios, pero no en tus obras y tus intenciones, como también muchos que estábamos aquí esta mañana escuchamos, sino de adentro hacia afuera. Porque hay un gran peligro también, y es que el hombre carnal puede imitar e incluso llegar a mejorar los actos morales del hombre espiritual. Perfectamente, un hombre viviendo y caminando en la carne puede comportarse de manera más recta y moral que un verdadero creyente. Por eso, si en eso estás poniendo seguridad hoy, no te vale de nada. Pero este hombre puede seguir haciendo eso y sin andar en el Espíritu. Por lo tanto, otra vez, nuestro examen no debería ser simplemente en base a acciones morales o religiosas. Veamos lo que el versículo 5 dice. Para tratar de entender a qué se refieren entonces estos textos, vivir conforme a la carne, poner la mente en las cosas de la carne o el espíritu. El versículo 5, cuando dice vivir conforme, implica no solamente que estás de acuerdo, y que estás conformado a esa manera de vivir, pero quiere decir que estás bajo un control absoluto, quiere decir un dominio del cual no podés salir, estás totalmente dominado, eso quiere decir vivir conforme, y en este caso lo está diciendo estás dominado por la naturaleza pecaminosa, y dice que aquellos que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que hacen? Poner la mente en las cosas que satisfacen esa naturaleza. Ahora veamos qué significa entonces poner la mente, porque aquí es donde Pablo nos está llevando a que podamos hacer verdaderamente ese examen a la luz de las Escrituras y no a lo que nosotros pensamos que significan. El término en griego, froneo, quiere decir, que ese es el que Pablo usa para pensar, quiere decir una perspectiva interna que determina el comportamiento externo. Y también enfatiza una acción donde se ponen los afectos y un interés intenso. Entonces, pensando en esto, puedes meditar en qué están principalmente concentrados tus pensamientos diarios. Yo al inicio les preguntaba, ¿qué son esas cosas que te afectan más? Y por eso poníamos el fracaso entre comillas, porque el punto era examinar en qué áreas te estás sintiendo fracasado. Porque puede ser que estés sufriendo constantemente por las situaciones laborales, la situación económica y un montón de circunstancias similares que lo que apuntan es que tu mente está totalmente puesta en las cosas de la carne. Este término también enfatiza, como les decía, una acción donde se ponen los afectos y un interés intenso. O sea, si lo que ocupa y toma tu atención la mayor parte del tiempo puede indicarte dónde es que realmente estás caminando. Cuando pensamos en vivir en la carne, es necesario entender lo que la Biblia realmente nos dice. Porque probablemente cuando has escuchado esto,
puedes llegar rápidamente a darte una solución ligera y decir, yo no estoy viviendo en la carne, porque puedes estar asociando que vivir en la carne simplemente se trata de una entrega completa a la inmoralidad o a los placeres o a la lujuria o a un montón de cosas de este tipo. Y como no estás practicando estas cosas, entonces estás confiado pensando que no estás caminando en las cosas de la carne. Eso lo hace un hombre carnal, que está entregado a sus pasiones y sus placeres. Pero eso sería estar examinando demasiado superficial, porque es como cuando estás confiando en que no has llegado a caer en un adulterio físicamente, pero no estás aborreciendo el adulterio que ocurre en lo profundo de tu corazón. O cuando estás confiando en que no has llegado a cometer un robo, pero no estás viendo la ofensa que representa tu codicia, que te hace quejarte contra Dios y en una falta de gratitud hacia lo que Él te ha provisto, siempre anhelando algo más, siempre codiciando algo más. Entonces, si queremos hacer un examen correcto de estas cosas, necesitamos aprender a ver adentro de nuestro corazón. Y espero que este siguiente texto te ayude a ver lo crítico de cómo debería ser el examen a nuestro corazón. En Mateo 16, 21, Jesús estaba hablando de las cosas que estaban por pasar referente a su muerte. Él estaba hablando con los discípulos y les estaba anunciando algunas de las cosas que él tenía que sufrir. A lo que Pedro respondió, si recuerdan, algo así como, no lo permita Dios que esto no te acontezca. Y dice Mateo 16, 23, pero volviéndose él, es decir, Jesús, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y la palabra que Jesús usa aquí es la misma palabra que Pablo está usando, porque no estás froneo en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, lo que Jesús hace inmediatamente después de hacer esta reprensión, que es fuerte, es una reprensión fuerte a Pablo, que le dijera, aléjate de mí, Satanás, debe haber golpeado, a Pedro, perdón, debe haber golpeado su corazón de una manera tan fuerte. Pero lo que tenemos que ver es que esta reprensión, en el momento que Jesús la hace, Él aprovecha y da una enseñanza a los discípulos. Y no podemos desconectar lo que le acaba de decir a Pedro con lo que va a decirle a sus discípulos. Y Él les dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Esto no es un hombre ambicioso, codicioso que va detrás de las riquezas o que está buscando acumular cosas para él. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? El mundo entero y todo lo que él contiene, todo lo que el mundo te ha ofrecido. Y puede ser que estás persiguiendo eso. Entonces, es crítico entender a qué se refiere una mente puesta en la carne. Porque ¿qué hizo mal Pedro a fin de cuentas? Jesús lo señaló por ser un hombre con la mente en las cosas de la carne. Pero al final él solo quería evitar el sufrimiento. Él no quería que le pasara nada a su maestro, ¿no? ¿Por qué lo reprendió Jesús? Porque nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos y podemos engañar a los otros cubriendo nuestras intenciones, pero no podemos engañar a Dios, quien ve lo más profundo de nuestro corazón, quien escudriña lo que está detrás de nuestras intenciones. Por eso les decía al principio, si vamos a evaluar nuestros corazones, debe ser de adentro hacia afuera, no de lo que vemos y de lo que los otros ven, sino de lo que está en las intenciones. ¿Y quién puede escudriñar el corazón? Solo el Espíritu de Dios. Por eso el clamor en los salmos es examíname, escudriñame. Y si esas oraciones no están presentes en tu vida, probablemente solo estás caminando en la carne y no estás dependiendo del Espíritu Santo para tu santificación. Lo que Jesús vio en el corazón de Pedro es que él estaba amándose más a sí mismo. Y esa es la esencia de la naturaleza pecaminosa. Porque vive persiguiendo lo que le dará placer, lo que le dará comodidad, lo que le evita sufrimiento. Y si recuerdan también las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:32, que dice aquellos que estaban
preocupados por qué iban a comer y qué iban a beber. Le parecen preocupaciones genuinas de las que cualquiera de nosotros puede tener en mente, pero Él les dijo, estas cosas dominan el pensamiento ¿de quién? De los incrédulos. ¿Entiendes entonces? No solo es la inmoralidad lo que revela una mente dominada por la carne. La idea que Pablo nos quiere dar aquí es que la búsqueda de estas cosas, no es que buscar estas cosas lleva a la muerte, sino que el estado mental manifestado en la búsqueda de estas cosas. Y decíamos al principio que donde está puesta tu mente van a ir todas tus acciones. Entonces, eso que evidencia lo que tu mente, por lo cual tu mente está gobernada, todas esas acciones, la búsqueda de esas cosas, son muerte, ya son muerte en sí. Porque el versículo 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Tenemos que recordar algo del capítulo 8 de Romanos. La intención del capítulo es animar, es traer ánimo a los creyentes para que puedan experimentar la vida en el espíritu y también la paz que nuestro Señor prometió. La paz con Dios que va a traer y va a poner en su lugar cualquier otro tipo de paz. Entonces, ya que Pablo está haciendo esta distinción entre estos versículos, me refiero a señalando por un lado la muerte y por otro lado vida y paz, quiero compartirte una frase que John Owen dice respecto a la paz. Él dice, no hablen de paz hasta que Dios hable de paz. En caso de que Dios inquiete tu corazón, es decir, en este mismo momento, si Dios está poniendo el peso en tu corazón de que te has dicho a ti mismo que tienes paz, de que si en caso de que Dios inquiete tu corazón por la culpa de sus corrupciones, es decir, del corazón, ya sea con respecto a la raíz y morada del pecado o con respecto a algunas erupciones del pecado, ya sea a cosas profundas que están en tu corazón o simplemente a manifestaciones externas del pecado, ten cuidado de no hablarte de paz a ti mismo antes de que Dios lo haga. Porque somos rápidos a querer poner una cura sobre una enfermedad mortal. Somos rápidos a, después de escuchar estas verdades del Evangelio, salir y querer convencernos a nosotros mismos de que ese problema y este sermón fue para el que estaba a mi lado, pero no para mí, porque ya no hay condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Y tomaste la promesa de una manera muy ligera, en lugar de poner atención, como John Owen dice, en vez de eso, escucha lo que Él dice a tu alma. El creyente verdadero y el que camina en el Espíritu siempre está atento a lo que Dios va a decir a su alma, porque no tiene una necesidad de garantizarse él mismo, no tiene una necesidad de asegurarse él mismo, porque tampoco puede. Más adelante lo que dice Romanos 8:16 es que su Espíritu es el que confirma nuestro espíritu. Y el creyente entiende eso. Y como les decía al inicio, esa es la dependencia total en el Espíritu Santo que el que camina en el Espíritu puede experimentar. No tiene que valerse de sus fuerzas, no tiene que valerse de su lógica para poder decir, entonces estoy seguro y esta promesa es para mí. Simplemente tiene que descansar y se deleita en escuchar lo que el Señor dice a tu alma, aun si esa es la confrontación más grande que puedas escuchar hoy. Y tengas que salir reconociendo hoy de aquí que no eras salvo y que estabas engañado. No hay problema con eso. No hay problema, y qué bendición más grande es poder salir de aquí con luz en tu corazón, con luz delante de tu vida, de que antes estaba ciego, pero ahora yo veo. ¿Por qué correr de una revelación al corazón tan preciosa? Simplemente por temas de reputación, simplemente porque ¿qué van a decir los demás? Si yo he vivido todo este tiempo como un creyente, y quién sabe cuántas mentiras más. Lo que Owen está advirtiendo es que tengamos cuidado de pensar que estamos en paz cuando no hay evidencia de que verdaderamente el Señor nos ha llevado a una relación con Él. Porque esa es la esencia de la paz verdadera, que Dios nos ha reconciliado con Él por medio del nuevo nacimiento y el espíritu de adopción que les mencionaba, que Romanos habla más adelante. Entonces, nosotros sí podemos correr rápidamente a confesar
las verdades y promesas más alentadoras que encontremos en el Evangelio y querer descansar en ellas para decirnos y confiar en que tenemos paz. Pero la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Recuerda la advertencia de Santiago, que dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vive en ese estado de enemistad con Dios. Y tal vez aquí no lo has dicho de esta manera. No has levantado tu puño abiertamente para decir soy un enemigo de Dios. Pero solo piensa, te deleitas en el mundo, en las cosas que el mundo te ofrece. Aborreces las cosas que a Dios le agradan. Es una carga para ti caminar en la ley de Dios. Es una carga a las prácticas y las disciplinas espirituales que te acercan a una intimidad profunda con Dios. Y si no anhelas estas cosas, y si no quieres estas cosas, ¿acaso no es una naturaleza de enemistad con Dios? Huye de Dios. No quiero tener nada que ver con Dios. Eso es lo que estás diciendo en el fondo de tu corazón, aunque estés sentado acá. Porque hay muchas razones por las cuales puedes estar sentado aquí. Desde las más vacías hasta las más egoístas. Pero no son una evidencia de que amás a Dios, de que amás su ley. Y eso es lo que Owen nos está diciendo, y Pablo principalmente con estos textos de llevarnos a examinar. Primera de Juan 5:3 dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y esto es clave, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. O sea, no hay una excusa para no estar creciendo en la mortificación del pecado, hacia la santidad y en un proceso de santificación. Pablo no está diciendo en estos textos, y quedemos claros en esto, no está diciendo deja de andar en la carne y comenzá a andar en el espíritu. Está diciendo que si estás dominado por la naturaleza pecaminosa, simple y sencillamente no amás, no obedeces y tampoco agradás a Dios. Entonces no se trata de algo que debes mejorar. ¿Cuántas veces has salido pensando de aquí que tenés que mejorar tantas cosas? Con una lista de cosas en mente, tengo que mejorar. Definitivamente Dios me mostró tantas cosas que tengo que mejorar. No se trata de eso. Se trata de arrepentirte y se trata de nacer de nuevo. Porque vas a ir en tu fuerza y vas a volver con todo el fracaso del que hablábamos al principio, el fracaso por el cual hoy te sentís aplastado probablemente. Versículos 9 y 10 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Estos son los que viven en el Espíritu, su mente está puesta en las cosas del Espíritu y por tanto tienen vida y tienen paz. Si en verdad, dice, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por lo tanto, esfuérzate caminando en el gran poder de Dios. Pablo ha dejado claro que el hombre que vive bajo sus propios esfuerzos está muerto y sus mejores obras son muertas y van a terminar en muerte. Pero que al vivir en el Espíritu, Él mismo va a capacitarte y sostenerte durante toda la carrera. Entonces, hay una evidencia cuando el Espíritu está presente en la vida de un hombre, y esta es la santificación. La principal razón por la que el Espíritu Santo se llama así, Espíritu Santo, es precisamente por su obra santificadora en la vida del creyente. ¿Y qué es la santificación? Es el proceso de renovación de la mente para así reflejar el carácter santo de Dios. Si preguntamos cuánto estamos anhelando la santidad, si nos preguntamos a nosotros mismos si realmente santidad es algo que pesa en nuestros corazones, ¿cuán reprobados vamos a salir? Podemos pensar en muchas cosas respecto a Dios, pero ¿qué tanto pensamos en la santidad?
Este es el proceso, les decía, de renovación de la mente para así reflejar el carácter santo de Dios. Y Pablo está mostrando en estos versículos un vínculo inseparable que hay entre la santificación y la justificación. No hay santificación sin justificación. Y esto es porque puedes correr a buscar la santificación sin haber sido justificado primeramente. Por lo tanto, si Dios muestra a tu corazón que no hay seguridad de salvación, que has caminado en la carne, lo primero a lo que deberías de correr es al clamor de arrepentimiento, que Dios ponga un nuevo corazón en ti. No hay santificación sin justificación, en el sentido de que no puedes ser santificado si el Espíritu Santo no está en ti. Y el Espíritu Santo no puede estar en ti si no has sido justificado por medio de la fe en un nuevo nacimiento. Y tampoco hay justificación sin santificación. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguno que ha sido justificado quedará sin santificar. Por eso la santificación sí es una evidencia de que ha sido justificado. Puedes ver hacia dónde lleva la evidencia de la santificación. Te puede llevar a la seguridad de que estás experimentando y viviendo bajo la promesa de Romanos 8:1 y por lo tanto encontrar ánimo por el resto de tu vida. Filipenses 2:13 dice, y voy a leer Nueva Traducción Viviente, porque lo dice más claro. Ustedes saben cuánto este texto va confundido cuando dice ocupados en vuestra salvación y la gente tiende a pensar de que tenés que hacer un gran esfuerzo para obtener la salvación. Por eso Nueva Traducción Viviente dice, más claro, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Ya tenés la salvación, ahora esforzate. Sí requiere una acción. Sí requiere diligencia. ¿Pero por qué? Por demostrar los resultados de esa salvación que ya tenés. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Obediencia, reverencia y temor son elementos presentes en la vida de aquel que camina en el Espíritu. ¿Están presentes en tu vida? Obediencia, reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué esperanza más grande? Sí, necesitamos esforzarnos, que es a veces lo que ni siquiera damos el paso para hacer. Confundidos por no haber tomado el tiempo de examinar y ver primero si estamos en esta promesa o en esta seguridad. Y una vez que hemos descubierto y asegurado por medio del Espíritu de nuestro corazón que disfrutamos de las bendiciones de esta promesa, entonces ahora tenemos todo el ánimo para esforzarnos y demostrar todos esos resultados. Lo que pasa con la justificación es que no experimentamos una ausencia total del pecado en nosotros. Eso ya lo explicó Pablo en el capítulo 7. Pero sí un dominio absoluto sobre nosotros. Quiere decir que el poder del pecado ya no nos controla. Tenemos no solo la capacidad, sino también la responsabilidad ahora de resistirlo. El problema de nosotros con Romanos 7 y esa lucha no es en sí la lucha con el pecado, sino que tal vez ni siquiera estamos luchando con él. Entonces pueden estar pasando dos cosas: o no estás luchando del todo, o estás luchando en tu fuerza. De cualquier manera vas a terminar derrotado, desanimado, exhausto y posiblemente en la muerte. Segunda de Pedro 2:3 dice, y conocen este texto, mediante su gran poder Dios nos ha dado ¿qué? Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Entonces piensa en esta afirmación: Dios te ha dado todo. Y otra vez quiero enfatizar esto, así como Pablo estaba enfatizando una y otra vez, volviendo para atrás. Dios te ha dado todo. Sí, estás seguro de que has sido justificado. Sí, estás seguro de que el Espíritu está en ti. ¿No te has puesto a pensar que si encuentras desánimo o no encuentras esa fuerza para seguir, es porque tal vez no estás claro o seguro si el Espíritu Santo está actuando en tu corazón? Todo estás haciendo en tu fuerza, no mediante el gran poder que Dios te ha dado para llevar una vida de rectitud. Entonces piensa en esta afirmación: si el Espíritu Santo está en ti y te da el poder para vencer el pecado, ¿por qué no estás llevando una vida de rectitud? ¿Cuáles son tus excusas?
¿Cuáles son tus argumentos para no llevar una vida de rectitud? ¿Qué es lo que realmente está impidiendo que vivas creciendo en santidad? Ciertamente, en base a este texto, no es la capacidad. Es más probable que no quieras hacerlo porque estás amando tu pecado. Y solo quiero animarte a pensar de una manera práctica en esto. Que examines tu corazón si realmente no estás queriendo vivir y crecer en santidad porque estás amando tu pecado, y que esto te lleve a ver dónde estás caminando. Si volvemos al texto en Filipenses, la palabra que se traduce esfuércense, que era ocupaos, era utilizada en dos sentidos que pueden ayudarnos a entender mejor su aplicación en el texto que Pablo la está usando. La primera forma en que esta palabra se usaba era trabajar en una mina. Y el propósito de trabajar en una mina es sacar la mayor cantidad de oro posible, ¿no? La segunda aplicación de esta palabra era trabajar en el campo. Y el propósito de trabajar en el campo es obtener la mayor y mejor cosecha posible. Hay algo interesante en estas dos aplicaciones. En la primera, sí, implica un esfuerzo y un arduo trabajo para sacar el oro de la mina, pero el oro ya está ahí. No vas a producir el oro ya está ahí. Y de igual manera, la segunda aplicación para cualquiera que está familiarizado con el trabajo en el campo sabe que puedes esforzarte todo lo que puedas, pero en el fin, que esa cosecha salga y brote y sea abundante, no depende en absoluto del agricultor, depende del Señor. Entonces, este texto y la aplicación de esta palabra es clarísimo, pero para también apuntar a que vas a tener una vida de esfuerzo. No dice que no te esforces. No dice que debes de permanecer pasivo y acomodado con ese eslogan y ese sticker puesto en la pared de tu casa diciendo no hay condenación para mí, pero tu vida muestra todo lo contrario. Algo que debemos de entender de la santificación es que es progresiva. No vamos a ver la obra de santificación estancada o abandonada. Dios prometió terminar la obra que inició en cada uno de sus escogidos. Amén. Por eso el versículo 10 nos anima a ver nuestra condición, pero hacerlo desde una perspectiva correcta y con un destino claro. Y esta parte del destino es importante. Vamos a entrar a la explicación por qué es importante saber a dónde vamos. El versículo 10 dice: si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Si recuerdan, cuando Pablo estaba animando a la iglesia en 2 Corintios 4, él les declara: no desfallecemos, no desmayamos, no nos damos por vencidos. Son palabras de ánimo que muchos de nosotros quisiéramos escuchar esta mañana, ¿no? No nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y Pablo está alentando a la iglesia en Corintios en el contexto del desgaste físico que produce el ministerio. Pero nosotros podríamos aplicarlo a la lucha contra la carne y nuestra esperanza en la promesa de Dios de que en el fin vamos a obtener esa victoria. Esa es la única manera de obtener ánimo en esta carrera. No porque puedas ver todo lo que está pasando hoy, no porque todas las cosas se hayan resuelto hoy, sino por lo que está puesto al final de esta carrera y quién te va a llevar y quién prometió que te va a llevar hasta el final. Qué preciosa es la obra del Espíritu en nuestras vidas, ¿no? Si lo vemos de esta manera y si pensamos en toda la riqueza y bendición espiritual que tenemos, por supuesto que podemos tener ánimo, aún en tu momento más crítico. Y por eso Pablo escribe estas cosas, porque sabe que la vida cristiana no es una sola línea recta hasta arriba, es de altos y bajos y a veces más bajos que altos. Difícil de caminar y a veces casi imposible de continuar, pero Jesús prometió respecto al Espíritu Santo que estaría con nosotros para siempre, y esa debe ser la base de tu ánimo si el Espíritu está en ti. Pablo nos exhorta a correr para ganar. Si tanto se esfuerzan los que lo hacen por una corona corruptible, ¿cuánto más deberíamos de hacerlo nosotros por una corona incorruptible y para la gloria de aquel que dio su vida para sacarnos de la oscuridad en la que caminábamos? Él dice en Colosenses 1:29 que trabaja y lucha con mucho empeño, pero ¿qué?
Dice, lo hago apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de él. Y este es el punto. ¿En qué poder estás apoyado hoy? ¿En tu fuerza o en el gran poder de Cristo? El versículo 11 dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, confía en aquel que resucitó a Cristo de los muertos. Este versículo es salvaje porque está mostrando la obra de la Trinidad en la redención y en la santificación del creyente. Si es el Padre, si es el Hijo y es el Espíritu Santo actuando conjuntamente, con todo el poder, con toda su gloria, capacitándote para correr esta carrera, ¿acaso no trae ánimo a tu corazón? Recordemos que Romanos 8 nos lleva a una conclusión final de nuestra seguridad eterna, bajo la promesa de que jamás vamos a poder ser separados del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Pero a mitad del capítulo 8, específicamente en Romanos 8:18, Pablo apunta a este final del camino que yo les mencionaba. Y lo que dice es que nuestros sufrimientos, y eso es aún la batalla continua entre el espíritu y la carne que puedas estar experimentando, no son nada en comparación con la gloria que está reservada para aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Por eso los versículos al inicio nos exhortaban a identificar dónde está puesta tu mente. Porque Pablo dice, pongan la mente en las cosas del cielo. ¿Ves la importancia de tener claro tu destino? ¿Ves la importancia de tener claro la promesa de aquel que va a llevar la obra a plenitud? Que no está en tus manos, que no está en tu fuerza. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto pensad, dicen otras versiones, en esto pongan su mente. Mientras nuestra mente esté puesta en las circunstancias, en lo que el mundo dice, escuchen bien, no en lo verdadero como Filipenses está diciendo, sino en lo que el mundo dice. No en lo verdadero como las Escrituras nos dicen, sino en lo que tú mismo dices. En lo que alguien más dice, en lo que Satanás ha dicho, en las mentiras que Satanás ha dicho. Si tu mente está puesta en todas esas cosas, el desánimo y la fatiga espiritual va a estar presente en nosotros. Pero si fijamos nuestros ojos en la meta gloriosa, esa es la manera en que vas a encontrar ánimo y fuerzas para correr. Y otra vez te pregunto, ¿acaso no anima tu corazón el saber que aun cuando estés en tu peor momento hoy, aquel que tiene el poder para sostenerte ya prometió que llegaría hasta el final? El día de ayer estábamos, si estás siguiendo el plan de lectura, y estábamos en Hechos 28, me llamó la atención un acontecimiento, y es que cuando Pablo va de camino a Roma, a él lo mordió una serpiente. Y me quedé pensando un poco en esto que pasó. Dije, sí comencé a meditar mucho en eso. Es decir, este hombre lo acaba de morder una serpiente. Pero no hay un relato de que estaba preocupado. Dice que la gente sí estaba esperando a ver qué le pasaba. Y estoy seguro que dice que era una serpiente venenosa. Y si estaba en esa isla, que no recuerdo cuál era, pero debe haber sido un lugar inhóspito, probablemente, tal vez. Por lo menos una serpiente que anduviera ahí tenía que ser algo serio. Y yo estaba pensando, quisiera tener el coraje de Pablo para no una serpiente específico, pero cuando vienen las dificultades en la vida, poder permanecer tranquilo, porque no nos relata el texto que Pablo se fue a buscar ayuda, ni siquiera hubo un clamor al Señor, protégeme o sáname de esto, no existió nada, simplemente él siguió. Pero después recordé en Hechos 23:11 que cuando Pablo estaba encarcelado en Jerusalén, también ocurrió otro acontecimiento importantísimo.
Y es que el Señor se le apareció y le dijo estas palabras: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mí en Jerusalén, así has de testificar en Roma. Lo que Dios hizo en ese momento fue prometerle y trazar un destino para Pablo. Por eso, estas palabras lo que dieron al corazón de Pablo fue una seguridad de que iba a sobrevivir aún en las más adversas pruebas. Y es similar para nosotros cuando Dios ha prometido a dónde nos va a llevar. Entonces, cuando yo estaba anhelando tener la valentía, el coraje, la convicción de Pablo, el Señor estaba diciendo: ahí lo tienes. El Espíritu, si el Espíritu verdaderamente está en ti y si confías en todas esas promesas, ahí tienes toda la capacidad para luchar hasta el final, para seguir y aguantar y soportar en medio de las pruebas más adversas. Lo que siguió para Pablo fue conspiraciones para matarlo, naufragio, tormenta, y ahí también aparece la mordida de la serpiente que no lo mató. ¿Por qué? Porque él tenía que llegar a cumplir el propósito de Dios. Y si el propósito de Dios para tu vida ha sido glorificarte, porque es lo que Romanos 8, la famosa cadena de oro de Romanos 8, que dice: a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó también glorificó. El camino está trazado delante de ti y ya ha puesto Dios la meta. Y si tu mente está puesta en esa meta, entonces vas a encontrar el ánimo que necesitas. Amén. Romanos 8:11 nos recuerda también que el Espíritu es la fuente de vida. Y si es la fuente de vida, tenemos recursos inagotables en Él. Por lo tanto, deberíamos correr a la fuente de la cual brotan estos recursos. Si estás débil hoy, no es por falta de recursos. No es por falta de recursos espirituales. No es porque no puedes dominar tu carne si estás en el Espíritu. No es por eso. Sino que tal vez, como cuando Jesús estaba hablando con la samaritana y le dijo: hay un agua que va a quitar tu sed para siempre. Porque si vienes una y otra vez a esta, vas a tener sed otra vez. Y así mismo, cuando estamos volviendo una y otra vez en nuestras fuerzas, ahí está la sed. Pero si vamos a la fuente que trae vida eterna y recursos inagotables, hermanos, vamos a poder encontrar el ánimo que estos textos pretenden que encontremos en la promesa y en la seguridad de que vivimos en el Espíritu y bajo todas las bendiciones que el Espíritu ha dado a nuestra vida. Para ir terminando, Romanos 12:1-2 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La pregunta es: ¿has dejado que el mundo te conforme? ¿O has dejado que la palabra de Dios y su Espíritu Santo te transformen? Nuestra conclusión es: vive en el poder del Espíritu, porque ahí encontrarás el ánimo, fuerza y dirección que necesitas. Una de las evidencias más grandes de que tienes al Espíritu Santo es pensar constantemente en estas cosas. No es dudando de la capacidad y de la veracidad de Dios para sostenerse hasta el final. No es dudando de la promesa de la salvación. No es pensando que puedes perder tu salvación. Es meditando y examinando si la manera que estoy caminando hoy, no hace 10 años cuando me sentí en mi mejor momento, en mi primer amor o como le quieras llamar, no hace 10 años, si estoy caminando hoy y cada día, si mi manera de caminar hoy, como Carlos decía esta mañana, si al final del día estás tomando el tiempo para examinar no solo las cosas que hiciste bien, sino las que no hiciste bien, como también cuando aprendimos ayer, si estuvieron en la reunión de hombres. No solo las cosas que hiciste que agradan a Dios, sino quitar de tu vida y tu corazón las cosas que desagradan a Dios. Si no estás examinando constantemente para ver si realmente podés estar en un engaño, y esta oración no es ajena a un creyente, la encontramos en Salmo 119,
29, cuando dice, líbrame de mentirme a mí mismo. ¿Quién te asegura que tu corazón engañoso y perverso no te está asegurando falsamente para que puedas decirte, tengo paz, no necesito preguntarme, no necesito examinar, no necesito evaluar si mi vida está agradando a Dios, si estoy viviendo con un deseo profundo de, sí, he pecado hoy y he caído en estas cosas, pero por el poder del Espíritu no estoy atado a este pecado. Y tu vida en la santificación progresiva va a ser diferente y diferente y diferente, de gloria en gloria, como Pablo lo dice. No vas a pasar 10, 15 años sentado en esta silla, bajo el mismo pecado, haciendo las mismas cosas, conformado a la carne. Salmo 139 también dice, examina mi corazón, pruébame, pero también señálame cualquier cosa que te ofenda. Por lo tanto, orar de esta manera es la evidencia. Orar constantemente y tener esa preocupación y a veces hasta angustia. Está bien tener esa angustia en tu corazón. Está bien. No estás dudando, no eres un creyente más débil. Estás asegurándote de que no estás viviendo bajo un engaño. Porque cada vez que ores de esta manera, con un corazón sincero, lo que va a pasar es que su espíritu va a confirmar a tu espíritu. Es una obra del Espíritu Santo y el poder de Dios de principio a fin. Entonces, si al examinar tu vida esta mañana ves que has estado viviendo en la carne, con la mente puesta en las cosas de la carne, aún para ti estos textos son de ánimo. Aún para ti este texto y el propósito de Romanos es animarte. ¿Por qué? Porque si estás aquí hoy escuchando eso, aún hay esperanza. Porque hoy es el día de la salvación, dice el Señor. Aún hay esperanza. Si Dios está convenciendo tu corazón, no hagas como John dijo, tratar de salir de aquí diciéndote algo para refrescar el ardor que está en tu corazón, que sea el Espíritu Santo, dejando que Él hable a tu alma. Y hermanos, si estás en tu proceso de santificación y te encuentras en la parte más baja, en un momento tan difícil, el Señor todavía completará su obra en ti. Y la gloria es segura porque aquel que te llamó es fiel para llevarte hasta el final. Amén. Entonces termino con las palabras en Judas 1:24 y dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría hasta su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por poder escuchar, Señor, esta advertencia a nuestros corazones, Señor. Solo hay dos tipos de personas en este lugar, Señor. Los que están destinados para condenación y los que están destinados para la gloria. La pregunta es seria, la pregunta es crucial, Señor. Y por favor no permita, Señor, que venga de la mente respuestas vacías, respuestas que pretendan mitigar el dolor, la aflicción y el peso de lo que este cuestionamiento trae. Si viene de ti, Señor, si has puesto el peso en el corazón de alguien, Señor, que no huya queriéndose hablar de paz a sí mismo, Señor, pero que venga a los brazos abiertos que has expuesto delante de Él, Señor. A los brazos que están listos para perdonar al que se arrepiente y pone su esperanza en Cristo Jesús. Si hay una muestra grande de rechazar la obra de Cristo, es creyendo que nosotros podemos hacer algo en nuestra fuerza. Así que rogamos, Señor, para que hoy sea el día de la salvación, Señor, para el corazón que estés inquietando, para el corazón que estés aplastando, Señor, por el peso de tu santidad, Señor, y que puedan
llorar si es necesario, Señor, por el dolor de ofender tu santidad y de pensar que pueden, Señor, vivir una vida hasta el final y llegar a este destino glorioso bajo las obras de la carne. Para tus hijos, Señor, aquí que están luchando con desánimo, Señor, que estas palabras puedan traer, Señor, el refrigerio y el bálsamo a los corazones, Señor, que han estado afligidos, que han estado cansados, Señor, y puedas tú renovar sus fuerzas, Señor, por medio de tu Espíritu, por medio de la transformación de sus mentes, Señor, por medio de recordar las promesas del Evangelio, que estas promesas sí son para ellos y que pueden confiar en el gran poder que sostiene las promesas y sus vidas para llevarlos hasta el final. Así que, Señor, una vez más le agradecemos por su gran amor, Señor, por la riqueza de su palabra, Señor, y porque podemos hoy confiar, Señor, como oramos al principio. No en lo que nuestras mentes puedan entender, Señor, sino en lo que el gran poder de su Espíritu puede hacer en cada corazón, Señor. Le damos gracias y a usted, Señor, sea toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.